Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Jorge Osvaldo Ramos de Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final, aquí en la hermosa ciudad de Indianápolis. Les saludo hoy en un viernes hermoso, hoy día 15 de abril, un hermoso día aquí en Indianápolis, asoleado, un día hermoso, de mucha bendición. Estamos un poquito agripados, reponiéndonos de una gripe y un pequeño aflicción en la garganta, pero estamos muy bendecidos hoy día viernes, terminando un día de bendición en cuanto a levantarnos y darle gracias a Dios. Pero también me levanto hoy y le digo, Señor, gracias. Tenemos un hermoso día, hermanos, de primavera, asoleado aquí en Indianápolis. Muy lindo, Dios es bueno. Y qué mejor manera de levantarnos y agradecer a Dios por un día más de vida, por la salud de nuestros hijos, por el trabajo, por proveernos, porque en todo momento yo creo que Dios es bueno y es bueno con nosotros. Les saludo, hermanos, desde Llamada Final Indianápolis. Soy el pastor, siervo aquí de la iglesia de Ministerio Llamada Final en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Una ciudad muy hermosa, muy bendecida. Con un pueblo de Dios que ama mucho al Señor y un pueblo muy generoso y muy dado a las cosas del Señor. Les saludamos y les bendecimos y les saludamos el día de hoy amablemente. Les agradecemos por sintonizarnos. Tenía tiempo de no conectarme con la iglesia a través de este discipulado en mi casa, pero hoy quise tomar el tiempo. No es por no querer, sino por falta de tiempo, la verdad. Tengo muchas ocupaciones, hermanos, y estoy trabajando también en las cárceles. Tengo ya mucho tiempo en las prisiones trabajando y estoy ahorita en las prisiones también ministrando, que es una de mis pasiones. Y pues también la iglesia, y estamos muy ocupados y no ha habido mucho tiempo para conectarnos, pero qué bueno que usted el día de hoy se conecta. Lo bendigo. Gracias por sintonizarnos en este hermoso día. Si usted tiene una oración, una petición de oración, mándela y vamos a poner su oración dentro de la oración que tenemos, hermanos, en la caja de oración en la iglesia de Indianápolis, y también oraremos al finalizar esta transmisión. Quisiera platicar con ustedes hoy de un tema muy importante e interesante que he estado pensando en estos últimos días, y le puse al tema de hoy, mis hermanos, ¿por qué a mí? Dice la Biblia en el libro de Hechos que mientras nosotros caminemos por esta tierra, dice Hechos que nosotros seremos objeto de muchas tribulaciones. Y el libro de Mateo también dice que es a través que el reino de los cielos sufre violencia. Y la versión Dios habla hoy dice que solamente los esforzados, no los valientes, sino los esforzados, son los que lo conquistan. Yo creo que todos los seres humanos, mis hermanos, tenemos miedos, tenemos temores, tenemos situaciones que tenemos que confrontar. Y yo creo que no es porque seamos valientes, sino porque Dios nos da la fortaleza para continuar adelante. La Biblia nos narra varias historias. Una de ellas es Elías. En un momento que Elías, hermano, dice la Biblia que tuvo miedo y se deprimió al punto de querer morirse por la adversidad que le estaba ocurriendo. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar en una constante lucha. Y tenemos que pelear. Estamos en esta tierra desde que nacimos, estamos peleando en esta tierra. Desde nuestra concepción misma estamos batallando para subsistir y vivir. Y la vida no es fácil, la vida no es nada fácil, pero tenemos que mantener una fe y agarrarnos de las promesas y recordar de que nosotros no estamos solos, mis amados. Dios camina con nosotros, el Señor camina con nosotros, lo prometió Cristo, y envió a su Santo Espíritu para no dejarnos solos. Quisiera leer hoy con la Biblia con ustedes, pero quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Y voy a leerles Juan 9, versículo 1 al 3, la versión
traducción lenguaje sencillo, la TLA. Quiero leerles en esta mañana esta versión y quiero contestarle, hermanos, ¿por qué a mí? Tal vez usted se ha preguntado por qué me ha ido mal, por qué las cosas me salen mal, por qué mis hijos se enferman, por qué pasa esto, lo otro. O sea, a veces, hermanos, en momentos de angustia nos preguntamos por qué a mí. Y le voy a contar de dónde nace esta pregunta. Yo he pasado muchas etapas difíciles, pero una de las etapas más duras para mí, hermanos, fue la muerte de mi primer hijo, de mi primogénito. Y yo le contaba a unos hermanos predicando en Denver, les contaba yo que cuando mi hijo falleció, yo me enojé mucho con Dios. La verdad, me enojé mucho con Dios. Y le reclamé y grité y lloré y pues todo lo que uno hace. Y la verdad me hice esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? Y conforme fui caminando en el Evangelio y madurando, fui aprendiendo y fui obteniendo respuestas para mis preguntas. Y quisiera hoy compartirle con ustedes lo que yo aprendí. Y tal vez les sirva y les beneficie a ustedes el por qué a mí. Y tal vez ustedes vayan a entender por qué a ustedes les pasaron cosas o les pasan cosas. Y hoy quisiera que platicáramos de esto. Les repito, esto nace a raíz de una tragedia que me pasó a mí. Y tal vez a ustedes les sirva y les beneficie. Quisiera que buscara la Biblia, por favor, Juan 9, versículo 1 al 3. Y vamos a orar. Se conviene conmigo, por favor, y oramos a Dios y le pedimos que me ayude, porque sin la ayuda del Señor pues estamos perdidos, ¿verdad? Nos convenimos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, profundamente necesitados, hambrientos y sedientos. Primeramente, gracias por este hermoso día soleado que nos das, por el aire fresco que respiramos, por la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros cónyuges, Padre, por la vida misma que nos permites vivir. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, por tus misericordias que son grandes y cada mañana nuevas, por tu amor, por tu provisión, Señor, porque de hambre no nos morimos. Tu palabra dice que tú provees aún para los pajaritos, ¿cómo no lo harás para nosotros, tus hijos? Señor, gracias, porque tú eres bueno. En nuestro corazón lo que hay hoy viernes es gratitud. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gloria, honra y alabanza. Por favor, perdónanos. Perdona, Señor, el pensamiento, las acciones, las palabras, todo lo que no te agrada, lo que no te gusta. Por favor, perdónanos. Te pedimos hoy sabiduría, revelación y entendimiento, y que tu palabra, Padre, caiga en el corazón de mis hermanos que escuchan y dé fruto al 100 por 1. Pongo en tus manos cada necesidad, cada vida, cada persona que se conecta a través de estos medios. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por mis hermanos que nos escuchan hoy. Los bendigo, que sean bendecidos, Padre, desde esta ciudad de Indianápolis. Yo los bendigo como pastor, como ministro y obrero tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, quisiera leerles, hermanos, Juan 9, versículo 1 al versículo 3. Quiero leerles, hermanos, la versión, traducción, lenguaje sencillo. Dice la palabra: cuando salió del templo, Jesús vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él hizo, él mismo, o por algo malo que hicieron sus padres? Y Jesús les respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. La pregunta, hermanos, del $1,000,000 siempre es: ¿por qué a mí? Y una de las preguntas, hermano, que yo me hice cuando murió mi hijo, mi primogénito, fue esta:
Y me la pregunté, hermanos, a través de los años por situaciones malas que yo viví de niño, en mi niñez, en mi crecimiento. Yo crecí, hermanos, con mucho enojo, con mucha ira. Yo venía muy enojado con todo mundo, hermanos. Venía resentido y bravo con todo mundo. Y cuando comencé a caminar en la tierra y comencé a experimentar situaciones con Dios, comencé a recibir respuesta a mis preguntas. Y un día, hermanos, orando en la montaña, en cierto lugar de California, Dios, hermano, me habló. Yo me recuerdo lo que el Señor me dijo en aquel momento. Y Él me habló a mí y me dijo, lo que tú experimentaste, lo que tú viviste, fue para que entiendas a otros y ayudes a los demás. Y ciertamente, hermanos, mis experiencias, tanto negativas como positivas, porque todo obra para bien, me ayudaron para poder yo ahora amar a los demás, ser paciente con los demás, no juzgar a los demás cuando pecan, tolerarlos, aguantarlos y amar al preso. Ya ve que a la gente que está en la cárcel, todo mundo les da la espalda, nadie los quiere por lo que hicieron. Pero yo aprendí, hermanos, a amarlos a través de mis propias experiencias. No buenas experiencias, sino experiencias negativas y dolorosas que yo viví. Entonces yo aprendí, hermanos, lo que Dios me dijo ese día. Lo que tú pasaste, Jorge, es para que ahora entiendas a los demás, ayudes a los demás y no juzgues a los demás. La misericordia tiene que aprenderse, hermanos, tiene que aprenderse, y a veces se aprende de una manera como la aprendí yo, dolorosamente. Tal vez usted aprenda diferente. Qué bueno que usted sea más suave, más dócil que yo era para aprender, y usted aprenda rápido y no haya necesidad de dolor, pero yo tuve que pasar dolor. Y ahora yo vengo a responderle a usted su pregunta. ¿Por qué a mí? Yo quisiera darle 3 respuestas a su pregunta en esta mañana. Quisiera platicar con ustedes primeramente. Hace un tiempo atrás platicaba yo con ciertas personas ateas que no creen en Dios y me decían que ellos no creen en Dios, y la pregunta que yo hacía es ¿por qué? Y la respuesta es: ¿no miras el mundo? ¿No miras cuánta maldad hay? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite esto y el otro? Entonces, el enojo de ellos, hermano, es porque ellos culpan a Dios de las situaciones negativas y nefastas de esta tierra. Pero fíjese que la culpa no la tiene Dios. La culpa la tenemos nosotros mismos, los humanos, la raza humana. Platicando con mi esposa hace unos días, ayer creo que fue, yo le decía a ella, mira cuánta guerra. Mirábamos un documental, hermano, de la Segunda Guerra Mundial, que me gusta mucho ver un poco los documentales. Y le decía, mira esas guerras, mira cuánta gente, y no es la única guerra. Todo el tiempo de la raza humana en la tierra ha sido de violencia, violencia, violencia. Y no paramos de tener violencia. Entonces la culpa no es de Dios. Y quiero leer la Biblia para darle un poco de luz a lo que le estoy diciendo. Quisiera llevarlo, mis hermanos, a Romanos 5:12. Y le voy a leer, hermanos, el versículo 12 al 17. Romanos, si usted me acompaña, si fuera tan amable. Ya le voy a dar la respuesta, porque la pregunta inicial es ¿por qué a mí? Pero téngame paciencia hoy. Romanos 5, versículo 12 al versículo 17. Dice, el primer pecado, le estoy leyendo la versión TLA, traducción lenguaje actual. Si tiene la versión BLS, es la misma versión, lenguaje sencillo. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba.
Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. Verso 15. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado por culpa de Adán. Por culpa de Adán. Muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Verso 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Vamos a empezar por acá entonces. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto problema en el mundo? La razón primordial es porque el pecado, hermanos, lo ingresó un hombre que se llamaba Adán. Y Cristo viene, hermanos, a redimir. Dice que nos viene a reconciliar con Dios porque estábamos enemistados. Cristo viene a morir por nosotros, pero Él nos viene a reconciliar porque el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Entonces, la respuesta primordial para el por qué tanta situación negativa en el mundo es sencilla. Es porque, mis hermanos, el pecado entró por un hombre, por Adán. Ahora, después de ahí, quiere decir, hermano, que porque el pecado entró por Adán, entonces hermanos, no hay dominio propio, no hay razón para decir, voy a dejar, somos robots, entonces no. Dios nos ha dado la libertad, el libre albedrío, nos ha dado, hermanos amados, una conciencia para que nosotros mismos digamos, bueno, aunque el pecado entró por Adán, yo ahora tomo la decisión de dejar de pecar. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué entonces tanto pecado en el mundo? Le voy a dar un ejemplo. El hombre más rico del mundo, hermanos, tiene más de 100 billones de dólares. Y si usted lee, hermanos, la lista de los más ricos del mundo, la mayoría tienen billones y billones de dólares, dinero que nunca se van a gastar. Según lo que dicen las estadísticas, el 1% de la población mundial es dueño de la riqueza de toda la tierra. Entonces ahora vengo a la carga. Aunque el pecado entró por un hombre, ahora la libertad la tenemos nosotros. Yo me pregunto, y este no es un mensaje social, hermanos, ni político, pero si estos hombres, esta gente tiene tanto dinero, hermanos, ¿por qué no reparten todo ese dinero y le dan a los pobres? Y lo reparten porque nunca se lo van a gastar ellos. Fíjese usted, nunca se lo van a gastar ellos. Por ejemplo, en México está uno de los hombres más ricos del mundo. Y según las estadísticas, él tiene más de 56 billones con B de dólares. Y en México nada más son 120 millones de mexicanos. Entonces, con 1 billón, él podría, hermanos, darle a toda la gente de México y erradicar la pobreza de México. Es un ejemplo que le doy nada más. Entonces, el problema no es Dios. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque el corazón del hombre es malo. Porque el corazón del hombre es avaro. Porque el corazón del hombre no quiere darle a los necesitados. Fíjese usted. Entonces la culpa no es de Dios. La riqueza está en la tierra. El problema es que 1% se la ha acumulado y a los demás los han dejado en pobreza, en desgracia y en escasez, y no les importa a los demás seres humanos. Les repito, este no es un tema político ni un tema, hermano, social. Yo no soy político, yo soy hombre de Dios y predico la palabra. Pero lo respondo para aquellos que se han preguntado, ¿por qué Dios permite la pobreza? No es Dios, es el ser humano que es malo. Ahora, no solamente, hermanos, es la riqueza que se han robado de la tierra, sino que también las guerras en la tierra, hermanos.
Toda la historia en los 6,000 y pico de años de la raza humana, de la estirpe humana, ha sido violencia, violencia, violencia. Lea la Biblia y lea también la historia. Quiero leerle un versículo bíblico para que usted entienda lo que le estoy diciendo en este día. Voy a ir con usted, mis hermanos, y le voy a leer un pasaje en el libro de Santiago. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras? Los conflictos entre vosotros, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y le voy a leer, hermano, la versión PDT, que me gusta mucho cómo describe Santiago 4:1. Dice: entréguense a Dios. ¿De dónde vienen todos los conflictos? Las peleas que hay entre ustedes vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas. Mire usted, el egoísmo es lo que tiene el mundo sumergido en pobreza. Hermano, la tierra tiene lo suficientemente para mantener a toda la humanidad. Pero el problema es que unos cuantos se han apoderado de lo que le pertenece a toda la humanidad. Dice, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra interior. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así, si no consiguen lo que quieren, por eso discuten y peleen. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Voy a dejarlo hasta ahí, pero usted puede leer, hermano, Santiago 4:1 y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Entonces, quiero responderle a los ateos, aquellos que no creen en Dios y los que culpan a Dios. ¿Por qué tenemos pobreza? ¿Por qué tenemos guerra, hermanos? Sí, el pecado entró por Adán, pero Dios nos da la libertad de decir, bueno, ¿continúo pecando por culpa de Adán o dejo de pecar ahora que estoy en Cristo? ¿Continúo siendo una persona que codicia y acumula todo en vez de expandir y ayudar a aquellos que están hambrientos y necesitados? ¿O me vuelvo multibillonario, porque ahora es billonario, y me quedo con la riqueza del mundo? Hermanos, los conflictos, las guerras, la avaricia, toda la pobreza que hay en la tierra viene por causa del mismo ser humano, no es por Dios. Dios nos ha dado la libertad de reinar y escoger, pero los seres humanos somos malos, dice la Biblia. No lo digo yo, que somos malos, Jesús lo dijo. Señor bueno, no, le dijo Jesús, bueno solo es Dios. Los humanos somos todos malos, hermanos. Entonces el problema de las guerras, de la pobreza que hay en la tierra, de la destrucción del planeta, es los humanos, hermanos. Ponemos a uno en el poder y lo que hace es apoderarse del dinero, de la riqueza de ese país y provocar guerras. Porque las guerras producen dinero, es negocio para ellos. Entonces, desgraciadamente, aparte de producir dolor y angustia, ¿verdad? Y muerte, obviamente. Entonces, quiero dejar en pie, hermanos, de este pensamiento. ¿En dónde comienzan los problemas? En el corazón del ser humano. Pero el tema no era ese, porque les repito, no es social ni es un tema político. No soy político, hermanos. No me gusta la política. Personalmente creo que la política es sucia en todas partes del mundo. Pero bueno, entonces la pregunta que yo le hice al principio es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y quisiera darle, hermanos amados, le quisiera dar respuesta en este día. Quisiera regresar ahí mismo. Voy a llevarlo a Romanos 5:15. Si usted me acompaña amablemente, se lo voy a agradecer. Romanos 5, versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Le estoy leyendo la versión, hermanos, la versión PDT. Le estoy manejando ahorita palabra de Dios para todos. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida, gracias a un solo hombre, Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición de que tenemos ahora la redención en Cristo Jesús.
Pero dice la Biblia que los hombres en Juan 3 amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Dios, hermano, no obliga a ninguno, nadie. Dios, hermano, mire, no obliga a nadie. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que el día que salgamos de esta tierra, mis hermanos, nosotros tenemos que entregar cuentas. El día que nosotros salgamos, hermano, de este mundo, tenemos que entregar cuentas. Por ende, mis hermanos amados, nosotros tenemos que administrar correctamente la vida que hoy tenemos y que Dios nos ha dado. Entonces, Dios no obliga a nadie. Hoy nos está diciendo, acepta el regalo que yo te doy. La pregunta original es, Pastor Jorge, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me pasa esto? Y las respuestas son 3 respuestas que te voy a dar. En donde empezamos, hermanos, en el libro de Juan 9, a Jesús le hacen esta pregunta. La pregunta fue, hermanos amados, Señor, ¿por qué este joven está ciego? Mire lo que dice la Biblia en Juan 9, versículo 1. Versículo 1, fue donde empezamos. Dice, ¿por qué este joven nació ciego? Le preguntaron a Jesús. Y él le preguntaron, ¿fue por culpa de sus padres? ¿Fue por culpa de sus padres? ¿Fue porque pecó él? 2 razones. Pecado ancestral y pecado propio. Y él les dijo, no, ni pecó él, ni tampoco sus padres, sino que fue para que el poder de Dios lo sanara. 3 respuestas. ¿Por qué, hermanos, me pasa a mí? ¿Por qué, Pastor Jorge, me pasa a mí esto y lo otro? Te pasa lo que te pasa y las razones pueden ser una de 3. Puede ser por pecados ancestrales, como en el caso de Adán. Puede ser, hermano, por pecado propio, porque tú no quieres dejar de pecar. O puede ser, mis hermanos amados, porque Dios permite, como lo hizo conmigo, permite situaciones para que tú tengas misericordia, para que tú ayudes a otros y para que tú entiendas a otros. Porque, hermano, ¿quién puede entender a alguien que esté en drogas, sino a alguien que fue drogadicto? ¿Quién puede entender a un enfermo, sino a alguien que estuvo enfermo? ¿Quién puede entender a alguien, hermanos, que está pasando por un cáncer, sino a alguien que tuvo cáncer? Entonces, situaciones que Dios las permite para glorificarse Él y para poder entender a otros. 3 razones que en este día quiero que platiquemos y voy a ser muy breve en esto. La primera razón, hermanos, viene por maldiciones ancestrales. Le voy a leer, hermanos, en el libro de Abdías. Estuve predicando hace unos días, hermanos, acerca de la maldición en contra de Edom. Y le voy a leer, hermanos, en el libro de Abdías en la Biblia de Biblia de las Américas, le voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero ha sido enviado a la nación, diciendo, levantaos, alcancemos contra él en batalla. He aquí te haré pequeño entre las naciones. Despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, aunque entres en las estrellas, pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿o cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados tus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces sus valientes serán atemorizados o temerán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta.
por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Edom, hermanos, le voy a sincronizar la historia porque es mucho. Edom, hermanos, fue la gente o la descendencia de Esaú. El pecado de Esaú, mis hermanos, alcanzó a toda una generación, a una raza, a una nación. Y dice la historia, hermanos, que Edom, que fue la descendencia de Esaú, fueron desaparecidos y destruidos aproximadamente en el año 70, por ahí más o menos después de Cristo. Desapareció Edom como nación. Una nación completa fue, hermanos, maldecida por un ancestro que se llamaba Esaú. Entonces, usted me preguntará, entonces, pastor, al igual que Adán nos transmitió el pecado, entonces, ¿no hay solución? ¿Hay que seguir pecando? No, hermano, no. La maldición viene ancestralmente y muchos pagamos o pagan, hermano, los errores de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos. Pero tenemos la libertad de cambiar eso, fíjese usted. Las enfermedades, luego le preguntaron a Jesús, Señor, le dijeron, ¿este muchacho nació ciego por culpa de sus padres? No fue así. Entonces, podemos hacer un cambio. Si usted lee la historia en el libro de Números, dice, hermanos, que el pueblo de Israel venía cruzando el desierto y pasaron, hermanos, por donde estaban sus hermanos, básicamente, sus familiares, que era, recuerde que Israel es descendencia de Jacob y Moisés descendencia de Jacob. Y en el desierto estaba la nación de Edom, que eran descendencia de Esaú, o sea, eran familia. Pero dice la Biblia que cuando estaban cruzando el desierto, Moisés les dijo a ellos, se lo voy a narrar de esta manera para que me entienda. Moisés les dijo, familia, vamos a cruzar el desierto. Si ustedes nos permiten cruzar por sus tierras, será más fácil el cruce por el desierto, más rápido y más fácil. Pero ¿qué contestaron la nación entera de Edom? No. Y si pasan por ahí, los vamos a matar. Entonces, a pesar de que venían maldecidos por las decisiones malas de un hombre llamado Esaú, Edom pudo cambiar las cosas. Así como hoy muchos padres pueden cambiar la vida de sus hijos, cambiar el futuro de sus hijos, pero no lo quieren hacer. Quieren continuar pecando, quieren ser desobedientes y por eso los hijos después pagan el precio, hermanos. Yo le digo a la iglesia, buscar de Dios no solamente es beneficio para usted. Buscar de Dios es un beneficio para sus generaciones, para sus hijos, para sus nietos, bisnietos. No es una decisión propia. Entonces, esta nación entera, Edom, venía maldecida por su padre Esaú. Pero cuando llegó el momento de decidir, ellos dijeron, no, vamos a seguir siendo malvados, vamos a seguir siendo malos. O sea, ellos tuvieron la opción, hermanos, mire, Dios no obliga a nadie. Nosotros tenemos en nuestras manos hoy cambiar el futuro de nuestros hijos. Pero mucha gente quiere continuar pecando, desobedeciendo y haciendo lo que les den gana, sin pensar que sus decisiones de hoy van a repercutir en sus futuras generaciones. Iglesia que me escuchas hoy y amigo que me escuchas hoy, cambia. Rompe las maldiciones ancestrales y dile a tus hijos, mira hijo, a pesar de que yo cometí mis errores, a pesar de que yo hice cosas malas, tú no tienes que seguir mis pasos. Y rómpelas, dile, en el nombre de Jesús yo rompo maldición. No sé, hermanos, tal vez en tu familia habían violadores, habían brujos, asesinos, pedófilos, yo no lo sé. Tienes que romper con eso. Tienes que romperlo diciendo en el nombre de Jesús, yo rompo, yo arranco y destruyo en el nombre de Jesús, pero también tienes que romper con eso tú haciendo cambios en tu vida.
viniendo a la luz, amando la luz. Porque dice la Biblia en Juan que la desgracia del hombre es que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y ese es el problema que tiene mucha gente el día de hoy. Entonces, Edom, hermanos, dijo, no permitiremos el paso del pueblo de Dios. Eran hijos de dos hermanos, eran primos hermanos. No, o sea, ellos optaron. Y Dios, hermano, en Abdías, en su enojo, porque la nación entera le dio la espalda a Israel, Dios los maldijo y les dijo que no quedaría ni retoño de ellos, y así se cumplió la palabra. Entonces, Iglesia de Cristo, hay maldiciones ancestrales, pero no porque Adán pecó hace 7,000 años o 6,000 años, no quiere decir que yo voy a seguir acarreando su maldición, no. Para eso vino Cristo, para romper esas maldiciones y para que yo ahora haga un borrón y cuenta nueva, no solamente para mi vida, también para mis futuras generaciones. Entonces, la pregunta original fue, ¿por qué a mí? Primer respuesta, ¿por qué muchas veces vienen maldiciones y pecados sobre nuestras vidas? Es por maldiciones ancestrales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respuesta es romper en el nombre de Jesús y tomar la decisión para hacer cambios. Nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Eso te lo escribo. Porque dice Éxodo, hermanos, 25, que las maldiciones vienen de generación hasta la cuarta generación. Eso es terrible, hermanos. Tenemos que hacer un cambio hoy. Amigo, hermano que estás caído, debilitado, desanimado, no busques de Dios solamente por ti. Busca de Dios también por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos. Haz un cambio tú hoy. Porque hay maldiciones que se arrastran, hermanos, de generación en generación. Y fue lo que pasó con Edom. Y fue lo que pasó con Adán, que nos mandó el pecado. Pero en Cristo Jesús se rompe. Pero también tenemos que nosotros tomar una decisión y hacer cambios. Busca de Dios ahora que estamos a tiempo. Busca de Dios. Segunda pregunta en cuanto a lo mismo, ¿no? ¿Pecó él o pecaron sus ancestros? Pastor, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? El dinero que gano se me va como el agua. Primera respuesta. Por maldiciones ancestrales puede ser. Pero también la segunda respuesta, por pecados propios. Un dato muy curioso, hermanos, cuando Jesús sanaba a la gente, Jesús llegaba y les decía, primero, antes de sanar su cuerpo, les decía, tus pecados te son perdonados. Y de último les decía, vete y no peques más. Fíjese usted, fíjese el orden. Primero sanaba el alma, pecados perdonados. Después sanaba el cuerpo, lo sanaba. Y de último la advertencia, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Se sana el espíritu, que es reconciliar con el Padre, que es Dios de nuestros espíritus. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que muchas cosas que te están pasando o que me han pasado a mí son culpa mía. Miren, hermanos, yo debo de reconocer que en mis 30 años en el Evangelio, casi 30 años en el Evangelio, a mí me han pasado cosas malas por culpa mía. La verdad es esa. Mire, disculpe que lo diga, pero hay gente que les pasa algo y lo primero que hacen es culpar a los demás. Se van de la iglesia, culpan al pastor, a los líderes, a los hermanos, a todo el mundo. Y nunca se sientan a meditar y examinar en qué fallaron ellos. Y la persona que es madura y tiene de Dios en su corazón, dice, no, yo la regué en esto, la regué en lo otro, fallé en esto. Cuando a mí me pasa algo malo, hermanos, yo no culpo a la gente, fíjense, la verdad. Yo me voy, hermanos, a mi habitación donde yo oro, me arrodillo y le digo, Señor, ¿en qué fallé yo? ¿En qué pequé yo, Señor? Porque me está pasando esto, yo no puedo ser un niño y culpar a todo el mundo. Yo tengo que decir, ¿en qué pequé yo? Por eso a Jesús le preguntaron los discípulos, ¿pecó él? Pecado propio. ¿O pecaron sus ancestros? Pecado ancestral. Entonces,
La segunda respuesta es, quizás, mi amado, hay cosas que te estén pasando por culpa tuya. Tienes que primeramente reconocer y decir, como un drogadicto, un alcohólico, se para enfrente de un grupo de gente y dice, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto. Reconoce públicamente que él tiene un problema. Hermano, mire, Dios no te va a sanar, Dios no te va a restaurar, Dios no te va a liberar si tú primeramente no tomas una actitud de humildad y decir, mis decisiones han sido malas. Me estoy divorciando porque me casé con alguien que no me pusiste tú a casarme con él o con ella. Tú no me hablaste, no me esperé, me dejé llevar por la pasión, me dejé llevar por el deseo y ahora estoy en un problema. Mucha gente, hermano, se termina divorciando antes de los 5 años de matrimonio. Le hablo de gente cristiana, porque no tomaron una buena decisión. Entonces la culpa no fue de Dios. Primer punto, no le preguntaron a Dios si era la pareja para ellos. Entonces, hermanos, para que Dios me sane, para que Dios me libere, para que Dios me restaure, yo necesito reconocer que yo pequé, que yo fui el del problema y dejar de estar culpando a los demás. La pregunta es, ¿por qué a mí? Pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me han pasado esas cosas? Puede ser por pecado ancestral, pero podemos cambiarlo. Amén. Puede ser, segunda razón, por pecados tuyos, por errores tuyos, por decisiones tuyas. Pero hoy es el día para hacer cambios. Es un día para hacer cambios hoy. Te voy a leer la Biblia en el libro de Juan 5, 13 al 14. Si me acompaña, por favor, hermano, ¿me acompañas? Juan 5, versículo 13 al 14. Cuando lo tenga, me da un amén, por favor. Bueno, perdón, no lo puedo ver, pero hágame así, mire, una manita así. Aunque no lo escucho, pero así. Dice la Biblia en Juan 5, 13 al 14. Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Fíjese usted. Entonces, Jesús, hermano, sanaba. Jesús sanaba y restauraba, pero le decía a la gente, deja de pecar. Mire, hermano, yo tengo en las cárceles 22 años. Comencé a trabajar en las cárceles desde el año 1999. Y tristemente, hermanos, veo gente que sale de la prisión y de la cárcel y vuelve a pecar. Y fíjese usted que la definición de locura es un círculo vicioso. Es hacer las mismas cosas y esperar un diferente resultado. Eso es locura. Entonces, he visto gente, hermanos, que sale de la prisión y vuelven a seguir pecando. Tuve el caso, hermanos, de un hombre hace un tiempo atrás, donde salió de la cárcel y siguió pecando. Hermanos, como al año, 2 años, se murió. No dejó de pecar. Saliendo, Dios le dio una oportunidad hermosa para que saliera de la prisión, cambiara su vida, buscara de Dios, sirviera a Dios, hiciera un cambio para con sus hijos, con su familia, y no lo quiso hacer. No. Sus promesas que hizo en la prisión, hermanos, se quedaron en eso. Solamente se quedaron en promesas. Y cuando salió de la cárcel, siguió pecando y murió. Aquí Jesús lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, deja de pecar para que no te pase algo peor. Es tremendo, mis hermanos amados. Saludos, mi hermano Rommel Cuello, hasta allá, a Valledupar, Colombia, arriba del Junior. Bendiciones, mi hermano. Bueno, después de esa interrupción, ¿verdad? Hermanos, tenemos que dejar de pecar. Tenemos que hacer cambios. Nosotros, mis hermanos, como hombres de Dios, a veces nos amarramos con nuestra lengua. Hacemos promesas que no cumplimos. Y no cumplimos. Hermanos, ¿por qué me están pasando cosas? Porque yo mismo me las he atraído.
Pastor, entonces, ¿qué debo de hacer? Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Romanos 10:9 dice que en el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tal vez sea, hermano, las mujeres, el adulterio. Tal vez sea la fornicación. Tal vez sean las drogas, tal vez sea el alcohol. Hermano, yo no te juzgo. Hermano, Cristo no vino para juzgar, vino para salvar. Viene para salvarte. Cristo vino para darte una nueva oportunidad, una esperanza, pero no te va a obligar. Tú tienes que decir hoy, pastor, yo voy a cambiar. Mire, hermano, yo he estado con gente en prisiones, en la iglesia, en la cárcel, en las calles, en los hospitales, que ha cometido cosas muy feas, muy fuertes. Yo no los juzgo. A mí Dios no me puso como juez de nadie, hermanos, de nadie. A mí Dios me puso para pregonar el evangelio y traer el evangelio de salvación y de esperanza a los demás. Pero tampoco puedo, hermanos, agarrar del pescuezo a la gente. Cambie, cambie, no. Esto es personal. Recuerde, si no cambiamos, vienen las consecuencias ancestrales. Segunda razón, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque no cambias. Continúas haciendo lo mismo. Y hacer lo mismo y esperar diferentes resultados se llama, ¿cómo se le llama? Se le llama insensatez, se le llama locura. Tenemos que hacer cambios. Ahora, la pregunta original fue ¿por qué a mí? Le voy a dar la tercera respuesta. La tercera respuesta, Jesús dijo, es para que el nombre de Dios se vea glorificado. Para que el poder de Dios se glorifique en ustedes. Entonces, ¿por qué hay cosas que nos pasan? Me preguntará usted. ¿Por qué su niñez fue triste, fue difícil? Hermanos, Dios no quería que usted sufriera. Dios no quería que Cristo sufriera. Pero el sufrimiento de Jesús, hermano, trajo vida. La Biblia dice que para que haya mucho fruto, la semilla tuvo que morir y fue Cristo. Entonces, la tercera razón, ¿por qué me pasaron cosas difíciles en mi niñez, pastor? ¿Por qué me pasan cosas difíciles? Porque tienes que aprender a amar a los demás, a tener misericordia por los demás, a no juzgar a los demás y a entender a los demás. Una vez, hermano, yo estaba en Honduras. Yo me recuerdo, estaba en el hermoso país de Honduras, hermano, donde me gusta mucho ir a ministrar. Y en una ocasión, hermanos, me enfermé de dengue. Y estando, hermanos, en el hospital de enfermo con dengue, llegó una enfermera a atenderme y la miré muy triste y la miré llorando, hermanos, y la miré muy, muy deprimida. Y yo estaba enfermo, hermanos, pero uno como pastor, como hombre de Dios, hermano, uno siempre ve a la gente y uno quiere ayudarlos en alguna manera posible. Y le pregunté, le dije, ¿qué te pasa? Le dije, ¿por qué estás tan triste? Y hermano se puso a llorar y me dijo, es que acabo de perder a mi hijo, me dijo. Mi hijo murió, me dijo. Mi hijo se subió a un árbol, me dijo, a bajar fruta y se cayó. Se cayó y del golpe murió, me dijo. Y le dije, le tomé la mano, hermanos, y le dije, yo te entiendo. Y me miró, hermanos, porque mucha gente le dice a uno, te entiendo, pero la verdad no lo entienden porque no han pasado lo que uno ha pasado. Y me dijo, ¿y usted por qué me entiende? Me dijo. Y le dije, te entiendo, le dije, porque yo también perdí a mi hijo, le dije. Yo sé que es una situación muy difícil, le dije. Y en el momento uno cuestiona a Dios, uno tal vez se enoja con Dios y la comencé a ministrar. Pero ¿cómo la ministré, hermanos? ¿Con conocimiento aquí arriba? No. La ministré con vida propia. Oré por ella, mis hermanos. Dios la sanó, la restauró. El Espíritu Santo la consoló a través de lo que yo pasé. Y eso, hermanos, se prestó para que mi estancia en el hospital trajera salvación a varias personas. Entonces, lo que le quiero marcar es que mi situación sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado. Fíjese que se entregaron a Cristo en ese hospital, hermanos, 6 personas. Oré por varios también. O sea, yo, hermano, llegué enfermo, yo con dengue, y Dios me llevó a orar por los enfermos.
Y cuando yo oré por los enfermos, hermano, en una obra, hermano, milagrosa, en menos de 3 días, yo estaba sano del dengue. Al tercer día, hermano, yo salí del hospital viajando para Estados Unidos. Eso es un milagro de Dios. Porque el que está enfermo con dengue, hermanos, dura 2 semanas en cama, restaurándose, porque las plaquetas a algunos se le bajan, hermano. Bueno, usted conoce la historia. Pero Dios permitió que mi situación fuera de bendición para otros. Mira, hermano, no, ya deja de cuestionar por qué. Mejor dile, Señor, si no es maldición ancestral, ya rompí con eso. Si no es pecado propio, yo ya dejé de pecar y ahora estoy siendo obediente. Entonces quizás sea porque tú algo vas a hacer con mi vida en el futuro. Yo conozco, hermanos, a una pastora muy linda que amo mucho, es una amiga de nosotros. La hermana tuvo cáncer, hermano. Le cortaron sus senos. Una hermana que yo la miro y digo yo, wow, esta mujer es una guerrera, es una tremenda guerrera. Yo la admiro mucho. Y ahora ella, hermanos, entiende a las mujeres que tienen cáncer, que les han quitado sus senos, porque ella también pasó por la misma situación. Ahora ella predica con vida. Ella podría haber dicho, Señor, ¿por qué yo? Si soy tu sierva, soy pastora, soy ministra. No, pero no, ella dijo, no, Señor. Como dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Hermanos, no cuestionemos. El apóstol Pablo dice, dejando atrás lo que queda atrás, miremos hacia la meta, hacia el frente. Caminemos hacia adelante. Miren, mis hermanos, esta vida es pasajera, hombre. Vamos a irnos de esta tierra, mis hermanos, y la verdad, este cuerpo, hermanos, va a quedarse aquí, o si no, será transformado cuando Cristo venga, depende de la situación, pero nos vamos a ir de esta tierra. Dios permite cosas, situaciones. Yo he contado mi testimonio, hermanos, de cosas que yo pasé de niño, hermanos, muy tristes, de abusos de toda índole, y la gente que yo he ministrado como pastor, como siervo, como obrero, como ministro, hermanos, me sirvió para ayudar a otros. Fíjense. Yo me recuerdo, hermanos, estaba en Guatemala en una ocasión. Estaba en Guatemala, hermanos, predicando en una prisión en Guatemala, en el sur de Guatemala. Y terminé de predicar, hermanos, y se baja un muchacho que estaba escuchando mi prédica. Estábamos en la yarda, en la yarda de la prisión. Y el muchacho, hermanos, bien endemoniado, pero bien endemoniado, hermanos, ya no me pegaba. Me reclamó el tema que yo prediqué. Y lo agarré, hermanos, y lo tomé del hombro y lo senté en una silla. Le dije, hijo, ¿por qué estás tan enojado? Estaba endemoniado, hermanos. Y él me comentó su testimonio, hermanos. Había sufrido mucho de niño. Y, hermanos, cuando él me contó su testimonio, fue como escuchar mi vida. Todo lo que él me dijo, yo lo había vivido de niño y en mi vida. Entonces, cuando terminó de liberarse, le dije, hijo, yo te entiendo. Y cuando le dije así, hermano, los ojos se le pelaron, hermanos, así, como usted ahorita se le abrieron así. Y me dijo, ¿usted por qué me entiende? Me dijo, porque yo pasé lo mismo que tú. Cuando le dije, hermano, lo quebré. Hermano, se me tiró aquí en el pecho, mira, aquí en mi pecho. Y se puso a llorar y a llorar. En esa silla, hermanos, de esa prisión, Dios lo liberó. Venía muy endemoniado. Mire, él venía tan endemoniado que él me dijo a mí que quería matar a alguien. ¿Y sabe quién era? Su propia mamá. Él me lo dijo a mí. Entonces, yo, hermano, lo miré con misericordia y entendí lo que a mí Dios me dijo un día. Lo que pasaste, Jorge, es para que entiendas a otros, para que tengas misericordia de otros y para que no juzgues a otros. Amén, Padre. Ahora, hermanos, cuando a mí me pasan cosas, yo me arrodillo y le digo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿En qué te estoy fallando? ¿En qué te fallé? ¿Es pecado mío, propio? ¿O es porque vas a hacer algo? Y la mayoría de veces, hermano, la respuesta es porque estoy trabajando con tu alma, con tu vida, pero también porque como pastor tienes que entender a los demás. Hermanos,
Cristo murió por nosotros. Yo quiero ir cerrando, hermanos, hay mucho que hablar. Cristo murió por nosotros, pero no tenemos que correr por esta vida cargados de pecados. Tenemos que hacer cambios. Hermanos, tenemos libertad para escoger hoy qué cambios vamos a hacer. Y quizás hay cosas, quizás tú te portes bien, quizás seas una blanca paloma, quizás tú eres buena persona y te pasó algo negativo. Dile, Señor, yo no ando pecando, te estoy sirviendo, yo diezmo, ofrendo, te sirvo, te amo, te busco. Soy un hombre que te ama, una mujer que te ama. Entonces esto que me pasó tal vez es para que yo entienda a los demás, para que no juzgue a los demás y para que ayude a los demás. Voy a cerrar, hermanos, este pensamiento de hoy día viernes en Juan 11:4. Estoy manejando la traducción lenguaje sencillo, hermanos. La TLA me gusta mucho. Juan 11, versículo 4. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Ahí está hablando, hermanos, de cuando Lázaro estaba grave y falleció y el Señor lo resucitó. Iglesia de Cristo, tenemos que hacer cambios. Yo sé que la amargura, hermanos, la tristeza, la decepción es grande en el corazón muchas veces, pero no podemos estancarnos, sobre todo por culpa de los demás. Hermanos, yo vengo de una familia, de familias, hermano, que han hecho cosas malvadas. Yo vine a Cristo y rompí con eso. Pero ahora tengo que hacer cambios. Yo, Jorge, tiene que hacer cambios. No solamente por mi vida, por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, si Cristo no viene pronto. Dios no obliga a nadie. Recuerde, la nación de Edom completa pudo cambiar el futuro y no lo hizo. Venían maldecidos por lo que Esaú había hecho, pero ellos pudieron cambiar las cosas, romper con la maldición y hacer cambios, y no lo hicieron. Hay cosas que nos pasan, hermanos, porque nosotros que seguimos pecando. Y tú creerás que en oculto lo que haces no sale a la luz, va a salir a la luz, mi hermano. Tú dirás, me salí con la mía, no me cacharon. No te preocupes, en su momento vas a pagar el precio. En su momento vas a pagar ese precio que has hecho. La Biblia dice, cuando Cristo venga, todo saldrá a la luz. Así que en su momento habrá una retribución. Si Dios no te ha castigado todavía es porque te está esperando que te arrepientas. Porque la Biblia dice que Él tiene misericordia, es rico en misericordia. Y su deseo es que todos vengamos al arrepentimiento. Haz un cambio. ¿Por qué, pastor, a mí? Por cosas que no has confesado con tu boca, por cosas que no has dejado de hacer. Por eso te pasan las cosas que te pasan. Y tercera razón, ¿por qué a mí, pastor? Porque Dios, aunque tú no pecaste y has cambiado tu vida, porque Dios quiere que tengas misericordia, amor y ayudes al prójimo. Acuérdate, nadie entiende a un enfermo de cáncer si no tuvo cáncer él. Nadie entiende a un drogadicto si no fue drogadicto él. Nadie entiende a un alcohólico si no fue alcohólico él. Hay que hacer cambios, hay que cambiar nuestra vida, pero también hay cosas que Dios las permite. Cuando yo estuve, hermanos, en Honduras, ¿yo andaba pecando? No. Entonces la pregunta es, ¿por qué me dio entonces dengue? Dígame usted a mí. Me dio dengue porque fue la forma que Dios me quería llevar a un hospital donde había una mujer amargada, con tristeza por la pérdida de su hijo, y había gente que tenía que ser salva. 6 almas se entregaron a Cristo en ese lugar. Entonces, yo no estaba pecando, hermano, yo andaba predicando. Yo fui a Honduras a predicar, hermanos, a enseñar a líderes y pastores, pero Dios lo permitió. Entonces, redondeemos el pensamiento de hoy. A Jesús le preguntaron, ¿por qué este muchacho está ciego? ¿Pecó él? ¿Pecados propios? ¿Sus padres? ¿Pecados ancestrales? No, fue para que el nombre de Dios fuera glorificado. Dios tiene un plan y un propósito. Deja de renegar. Mire, hermanos, cuando yo estaba postrado ahí y me han pasado muchas cosas, hermano, yo le dije, Señor, por algo pasó esto.
Gracias, Señor. Yo no renegué, hermanos. Mire, fue tan lindo porque después la misma gente, hermano, me traía comida, me traía jugos, galletas, hermano. Me tenían como un rey en ese hospital en Honduras. La misma gente, agradecida porque había llegado un hombre a ayudarles. Entonces, el nombre de Dios fue glorificado, pero tuvo que haber un hombre que tuvo que pagar el precio. Así como Cristo pagó el precio por ti y por mí, a veces nosotros también tenemos que pagar el precio para que otros sean salvos, mis hermanos. El día de hoy, hermano, yo quiero concluir diciéndote, ten esperanza, ten alivio y ten paz. Dios no se ha olvidado de ti. Pregúntate por qué a mí, pero no con enojo, ni con coraje, ni con resentimiento, sino rompe con maldiciones ancestrales y cambia. ¿Por qué a mí? Examina tu vida. Deja de culpar a los demás. Deja de hacer eso. Mira tus errores mejor. Ve tus errores. Y corrige. Y corrige. Haz cambios por tus generaciones y por ti mismo. Busca de Dios ahora que estamos en tiempos finales. ¿Y por qué a mí, pastor? Porque tal vez Dios quiere que la enfermedad tuya, que tu situación negativa, sirva para bendecir a otros. Iglesia de Cristo, yo te dejo en este día. Quiero bendecirte. Avanza hacia adelante. Estamos en el año de avanzar hasta alcanzar. Avanza. Ya deja de ver el pasado. El pasado, hermano, no nos trae más que tristezas. Si vamos a usar el pasado, usémoslo para testimonio y bendición de otros, pero no para estar amargados. Quiero orar en este día, hermanos. Hoy es viernes 15 de abril. Hoy tenemos, hermanos, servicio en la iglesia de Indianápolis a las 7:30 de la noche. No faltes, hoy tenemos culto. Te esperamos allá en una iglesia que te ama. Una iglesia que no es perfecta, hermanos, pero que amamos a Dios, te amamos al Señor. Quiero orar por ti en este día, tú que estás conectado conmigo, y por tu necesidad y tu petición. Hermanos que se han conectado por las redes sociales, gracias, los bendigo. Allá en Valledupar, en Colombia, los bendigo. Allá en Ipiales, hermanos en Ecuador, también los bendigo. En el nombre de Jesús, gracias por contactarse con nosotros. Los bendecimos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, por este mensaje y por este momento. Bendigo, Padre, la vida de mis hermanos que están conectados conmigo a través de estos medios. Te doy gracias por sus vidas, Padre, y por este momento. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada decisión, por cada petición y por cada problema. Te ruego, Padre, que sanes, que liberes. A través de esta pantalla haya liberación, haya restauración, haya, Padre, ministración. Espíritu Santo lleva consolación a los corazones. Restauración trae paz a las vidas. Yo bendigo a aquellos, Padre, que nos miran y andan buscando solución a sus problemas, sanidad a sus corazones y restauración a sus vidas. Los bendigo y declaro, Padre, sanidad, liberación y restauración en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada hombre y mujer que se ha conectado, Padre. Te damos gracias por ello. Los bendigo y sean restaurados, Padre, sean liberados y que la paz de Cristo abunde en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, desde Llamada Final Indianápolis. Los esperamos esta noche, viernes 7:30 de la noche, domingo a las 4 y martes 7:30. Dios les bendiga grandemente, una iglesia que les ama. Bendiciones.